puedes confiar, solo en Él debes esperar, como muchos que esperaron su promesa, porque sé que solo Él permanece siempre fiel, porque sé que mi Señor no tardará en responder tu necesidad. Gloria al Señor, gloria a Dios. Le damos gracias al Señor por estos momentos que el Señor nos permite nuevamente el poder conectarnos con ustedes a través del Facebook, ¿cierto? Que el Señor sea bendiciendo a cada hermano que en esta hora se están conectando. Ya vamos a dar comienzo a la segunda parte que quedó del tema del día domingo, ¿cierto? Del tormento, del espíritu de tormento. Así que vamos a ir esperando un poquito para que algunos más se puedan conectar, sobre todo los hermanos de acá de la iglesia, de la iglesia de Cristo de acá de Coquimbo, de la ciudad de Coquimbo. Así que vamos a dar unos minutitos y vamos ya a comenzar nuevamente con la segunda parte de esta enseñanza. Bueno, que el Señor les bendiga a cada uno, amados hermanos. Muchas bendiciones para la hermana Estela, que ya se ha conectado. Hermana Estela, Dios le bendiga grandemente. Dice bendiciones, pastor, para usted y familia. Noemí Osorio, mi hija, Dios te bendiga. Que el Señor bendiga a la hermana Noemí, que para que después no me esté reclamando que no la saludé. Ahí está, hija, Dios te bendiga. Y así sucesivamente cada hermano que está ahí conectado, que está mirando en este momento, este comienzo de esta enseñanza, que el Señor también le bendiga grandemente. Cualquier saludo, comentario, aquí estamos nosotros para poder leerlo y también para poder bendecir su vida. Esperamos que esta enseñanza que hoy vamos a compartir sea de mucha bendición y también de mucha edificación para cada uno de ustedes. El Señor nos está llevando a un tiempo de limpieza, de restauración. El Señor nos está llevando a un tiempo de comunión, de examinarnos, de limpiar esta casa. Estamos en la casa, ¿cierto? Por causa de todo lo que está aconteciendo a nivel mundial con relación al coronavirus. Pero más que nosotros estemos en la casa para poder ahí conversar, compartir con la familia, poder ponernos a cuenta si hay alguna diferencia, el Señor también quiere que así también ordenemos nuestra casa, que es nuestro cuerpo, nuestro templo, nuestra vida, nuestra comunión con el Señor. Estos son tiempos bien complejos, amados hermanos, donde en muchos que han estado tibios en el Evangelio corren el riesgo de enfriarse, y aquellos que han estado fervientes corren el riesgo de tibiarse. Entonces es importante, amados hermanos, mantenernos encendidos, mantenernos en comunión, ya que no tenemos la instancia para poder congregarnos como lo hacíamos anteriormente, pero sí es necesario, amados hermanos, que tú ahí en tu casa, en tu intimidad con el Señor, puedan encender y mantenerte encendido, mantener encendido a la lámpara y con aceite. Amén. Así que el Señor sea bendiciendo a cada hermano. También bendecimos a nuestro hermano Vicente Ricardo, hermano Ricardo. Dios les bendiga, dice, Dios les guarde, amado siervo. Dios bendiga al hermano Ricardo, a la hermana Alejandra, a Franco, a Yasmín, a Vicente, a toda la familia. Así que muchas bendiciones, amados hermanos, y vamos a dar comienzo. Vamos a dar comienzo a la segunda parte de esta enseñanza, espíritu de tormento. Pero antes vamos a orar al Señor, ¿cierto?
primeramente nos vamos a presentar delante de Dios para que Él sea tomando el control de nuestra vida, sea tomando el control de mi vida primeramente, amados hermanos, para poder yo exponer la enseñanza y así también, amados, sea en ustedes también la palabra siendo revelada en sus corazones. Así que oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos la gloria, la honra, te damos la alabanza, la adoración. Padre amado, reconocemos que fuera de ti y apartado de ti nada podemos hacer. Señor, solamente en ti estamos confiados, seguros. Señor, dice tu palabra que tú has sido de refugio de generación en generación. Padre amado, en ti estamos protegidos, guardados. Tu palabra dice, ¿de dónde vendrá nuestro socorro? Y nuestro socorro viene de parte de Jehová. Señor, tú eres nuestro pronto auxilio, Señor, en medio de la dificultad. Señor, a ti clamamos, Padre Santo, rogándote que seas tú obrando en nuestras vidas, que en este tiempo en el cual nos encontramos, Señor, en nuestras casas, sea ahí tú también tratando y formando nuestro corazón, quitando todo aquello que no te agrada. Señor, este es un tiempo de limpieza, es un tiempo de restauración, es un tiempo, Padre Santo, de ordenar nuestra casa. Señor, de esta casa, nuestro cuerpo, nuestro templo, Padre Santo, Señor, que es templo, dice la palabra del Espíritu Santo, Señor, podamos ordenarla, podamos limpiarla y sacar aquello que a ti no te agrada, sacar todo sentimiento contrario, Señor, todo sentimiento de culpabilidad, todo sentimiento de rencor, de soberbia, de orgullo, todo, Padre amado, que a ti no te agrada, toda tibieza, en el nombre de Jesús, Señor, la sacamos, la arraigamos, Padre amado, no la queremos en nosotros, límpianos, santifícanos cada día más, Padre Santo. Tu palabra dice que debemos de buscar la paz con todos los hombres y en especial con los hermanos de la iglesia y la santidad también, Padre Santo, sin la cual, dice tu palabra, nadie te verá. Señor, ayúdanos, Señor, a estar en paz en nuestros corazones, a estar en paz, Señor, con la gente y a estar en paz, Señor, con los hijos, Padre amado, de tu iglesia, de tu pueblo. Señor, ayúdanos a vivir en santidad, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Abre nuestro entendimiento, danos un espíritu de revelación, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Que tu palabra, Señor, sea sentada en nuestros corazones y dé el fruto, Señor, esperado de acuerdo al género que cual, Señor, en esta noche se ha de entregar. Te bendecimos y te adoramos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, amén, amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Damos también bendiciones al hermano Raúl Zúñiga, que se acaba de conectar. Que el Señor también bendiga a mi cuñadito, él es mi cuñado. Le he ido a visitar 2 veces a la casa, no lo he encontrado en la casa. Anda por allá, por el terreno, tiene que andar ahí arreglando la tierra. Que Dios bendiga a Raúl, a Verónica y a sus hijos. Así que dice, Dios lo colme de bendición. Yo lo estoy escuchando en mi hogar, en Estado México, Chimalhuacán. Mire, de Estado México, Dios bendiga a la hermana Salomón Isla Cortés. Salomón Isla Cortés. Dios les bendiga grandemente de allá, desde México. Que Dios bendiga ese país, que Dios tome el total control de esa nación, amén. Así que muchas bendiciones. Bueno, vamos a dar comienzo a la enseñanza para poder aprovechar el tiempo. Antonio López también nos está viendo, Alejandro García, y así. Bueno, sigamos. Vamos a avanzar con la palabra que empezamos a compartir el día domingo, ¿cierto? Estábamos hablando del espíritu de tormento. Y habíamos visto que la palabra tormento, en cierta forma, se define de 2 formas, de acciones conscientes y de acciones inconscientes. Voy a pegar un repaso de lo que di el domingo pasado bien rápido, así bien flash, para poder avanzar con el tema. Y las acciones conscientes son aquellos que cometen pecado pero sabiéndola, ¿cierto? Cometen pecado sabiendo que lo que están haciendo no está bien, que no es correcto. Y el Espíritu Santo nos compunge, nos inquieta, nos molesta
pero igual lo hacen, o también, amados hermanos, de aquellos que llevan a cabo pecados, amados, ya sea de transgresión o pecado de iniquidad. Y las acciones inconscientes son aquellos pecados que no pecan igual como los otros, amados hermanos, pero sí han pecado, pero son pecados de forma inconsciente, amados hermanos, en lo cual no les ha sido revelado. Lo podemos ver por ejemplo, en el rey Saúl, cuando la palabra del Señor nos enseña que el rey Saúl le dice delante del profeta Samuel, ¿cierto? Le dice, he pecado. Dice, mire, él pareciera que hubiera reconocido su pecado, pero dice, pecado, pero acompáñame delante del pueblo. O sea, a él lo que más le interesaba, amados hermanos, era la honra, pero no había reconocido en sí su pecado, no igual como lo hizo David. David reconoció que él había pecado, pero él estaba consciente de lo que había hecho. Y dice la palabra que él se humilló y le pidió perdón al Señor, ¿cierto? Él reconoció su condición y ahí escribió el Salmo 51, donde decía, lávame más y más de mi maldad, ¿cierto? Crea en mí un corazón limpio, recto, tú amas la verdad de lo íntimo, ¿cierto? David, ahí él reconoció que él había pecado, pero Saúl no pudo reconocer el pecado que él había cometido, realmente no le había sido revelado. Esas son acciones inconscientes. Por eso tenemos que orar al Señor y pedirle, Señor, si he pecado de forma inconsciente, revélame para yo poder ver qué estoy haciendo mal, amados hermanos, porque la palabra de Dios nos dice que el que dice que no ha pecado es mentiroso, ¿me entiende? Entonces nosotros siempre estamos pecando o haciendo algo que a Dios no le agrada y tenemos que orar al Señor de aquellos pecados inconscientes que podemos estar haciendo y sin siquiera darnos cuenta, pero a Dios no le está agradando y quiere que lo saquemos de nuestro corazón. Y como también pedir perdón por aquellos pecados, amados hermanos, que lo hacemos sabiendo, la que no debemos hacer, ¿cierto? Bueno, yo le hablé de que la palabra tormento dentro del sistema de las tinieblas, amados hermanos, es un sistema operativo, pero va llevado a cabo esa operación por un agente demoníaco, por un espíritu que provoca ese tormento. Esto es lo que yo estoy repasando del domingo pasado, ¿ya? Entonces la palabra tormento dentro de las tinieblas es un sistema operativo y los agentes del tormento, amados hermanos, son espíritus de las tinieblas. Eso lo vimos en 1 Samuel 16, 14, 15, cuando dice la palabra del Señor que el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo. Ahí estamos viendo el agente. ¿Cuál era el agente del tormento? Un espíritu malo. Después los criados de Saúl le dijeron, he aquí un espíritu malo te atormenta. Ahí está el sistema operativo. Un espíritu malo te atormenta. La palabra tormenta lo llevamos al sistema operativo, pero la gente que llevaba a cabo ese tormento era un espíritu malo. ¿Ya? Entonces, amados hermanos, para ir avanzando rápidamente, el tormento o este espíritu malo que empezó a atormentar la vida de Saúl entró, amados hermanos, por un sentimiento. Por eso es importante, amados hermanos, que tengamos cuidado. A veces nos enojamos, nos molestamos, hay situaciones que nos incomodan, un sinfín de cosas, pero tenemos que procurar tratar de limpiarnos de forma inmediata y que no quede eso arraigado en nuestro corazón. Dice la palabra que tenemos que sacar de nosotros toda raíz de amargura. Entonces, a veces un sentimiento, amados hermanos, puede provocar un tormento en tu vida. Y nosotros tenemos que cuidarnos en este tiempo. Estamos en un tiempo de limpieza, un tiempo de restauración, un tiempo de sanidad que el Señor está provocando en medio de su pueblo, en su iglesia. ¿Por qué? Es simple, porque Cristo viene y viene por una iglesia, por una novia, amados hermanos, limpia, sin mancha ni arruga. Entonces nosotros tenemos que procurar esa limpieza. Amén. Tenemos que procurar esa limpieza. Entonces, la palabra del Señor nos enseña que el tormento en la vida de Saúl fue por causa de un sentimiento, porque Saúl se enojó.
Se enojó cuando escuchó al pueblo cantar y decir que David, que Saúl había matado a sus miles y David a sus 10,000. Entonces ese canto, esa palabra, ese grito, no sé, esa alabanza que se le dieron a ellos dos, amados hermanos, a Saúl se le molestó, se enojó. ¿Por qué? Porque bueno, yo soy el rey, a mí me tenían que haberme acreditado más multitudes de gente enemiga a la cual yo maté. No, se lo dieron a David. Entonces eso provocó un sentimiento en Saúl que fue el enojo. Aquí lo dice en primera de Samuel, amado, 18, versículos del 6 al 9, pero yo voy a leer el 8 y dice, y se enojó Saúl en gran manera después que escuchó eso, esa música y que cantaban las mujeres. Dice, Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo, David dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el reino, mire. Y desde aquel día, mire, fíjese en el versículo 9 y 10, y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David, y dice, y aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl. Se fija, por un sentimiento se le abrió la puerta a una influencia espiritual, por un sentimiento, amados hermanos. Entonces tenemos que tener cuidado y cada cierto tiempo orar al Señor y decir, Padre, revisa, examina mi corazón, examina mi vida, muéstrame mi camino, porque a veces nosotros creemos que en la forma que actuamos, pensamos, cómo accionamos, creemos que estamos bien y cuando podemos estar mal. ¿Me entiendes? Entonces tenemos que examinarnos, pedir al Señor que nos desnuda, que nos muestre, que nos revele si en nosotros hay alguna puerta abierta provocada por algún sentimiento en la cual le da lugar a un agente, a un espíritu inmundo para en ti atormentar. Entonces, amados hermanos, por un sentimiento en el rey Saúl entró un espíritu malo, un agente de la operación llamado tormento. Entonces vamos a ir avanzando rápidamente. En Mateo capítulo 28, Mateo capítulo 18, que fue el versículo que también hablé el domingo como ejemplo, dice así, en el versículo 15-17, dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Muchos no hacen esto. Muchos, amados hermanos, dentro de la iglesia, muchos no se atreven a veces a llamar a un hermano cuando hay una dificultad. Algunos sí, pero una gran parte no, ya se quedan callados y dejan pasar la situación y ahí queda. Pero que mire lo que dice el versículo 16. Dice, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no lo oyera a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyera a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Entonces aquí vemos un orden de los asuntos dentro de la iglesia entre los hermanos. Si tú tienes una dificultad, tú tienes una situación con un hermano, con una hermana dentro de la congregación, lo correcto es que tú puedas conversar, no con el fin de contender, no con el fin de pelear. Ahora, también depende de si se puede conversar, porque mira, amados hermanos, cuando uno quiere corregir algunos errores con otra persona, la otra persona al tiro se pone en como un mecanismo de defensa al tiro. ¿Qué pasó? ¿Qué me quiere decir? ¿Qué necesita? Al tiro se ponen como defendiéndose antes que uno hable, porque sabe que algo no se hizo bien. Entonces, amados hermanos, aquí depende mucho de la madurez de ambos, y que ambos entiendan que es bueno poder conversar para perdonarse, para reconciliar y así sucesivamente, amados hermanos, mantener la comunión, porque por causa de situaciones que se presentan dentro de la congregación se daña la comunión del cuerpo. Entonces el orden debería ser primeramente cuando hay una dificultad en privado con el hermano conversar, ¿cierto?
para que no se dé un sentimiento, no se le dé lugar para que entre, amados hermanos, un espíritu en la cual provoque en ti tormento. El segundo paso, si el hermano no te escucha y no quiso atender, dice que debemos llamar a 2 o 3 testigos. Y si no es así, hacerlo saber a la iglesia. Y si no escucha ni a la iglesia, hermanos, ya dice que hay que tratarlo como un gentil. Ahora, ¿qué es lo que pasa si no se cumple este orden? Esto fue lo que dije el domingo pasado. ¿Qué pasa si no se cumple este orden? Si primeramente tú no hablas con tu hermano, sino que lo hablas con los testigos, con otra gente. Mira, amados hermanos, lo que pasa es que tú haces partícipe del tormento, porque mira, tú te enojaste con ese hermano, él no lo quería hablar, le diste un lugar a un sentimiento, lo mismo que le pasó a Saúl. El sentimiento que en él se provocó, ¿cómo se llamaba? Enojo. Fíjese, el enojo, y dice que le vino un espíritu malo. Vino un espíritu malo. No, a lo mejor no digo que se enojó la primera vez y le vino al tiro el espíritu, pero es algo continuo, algo constante. Cuando hay una desobediencia constante, continua a la palabra del Señor, amados hermanos, podemos provocar, y no es lo que Dios quiere, de que le demos lugar a un agente para llevar a cabo una operación de tormento. Entonces, cuando no se cumple este orden, amados hermanos, y tú tienes una dificultad con un hermano, o ponte que hay una diferencia, algo que no te gustó ni siquiera de tu pastor, ni de tu pastora, de un líder, amados hermanos, y vas y se lo cuentas a otro, lo que a ti no te agrada, de aquel pastor, de aquella pastora, de aquel hermano, de aquella hermana, de aquel líder, no sé, de aquel que te ofendió, y tú se lo cuentas a otro, tú estás haciendo partícipe de tu sentimiento a otros hermanos, y de hecho estás provocando que se abra la puerta también en aquellos a un espíritu que va a operar en lo que es el tormento. ¿En qué sentido? Que cuando vean a ese hermano, cuando vean a esa hermana, al tiro van a tener prejuicio contra aquel. Y eso es grave. Eso es grave porque va a provocar división. Se van a saludar, pero ahí lo más, amados hermanos, se van a saludar sin ganas. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque hay algo, un sentimiento que quedó arraigado en el corazón de esos que prestaron oído a la murmuración, ¿cierto? Y también un sentimiento contrario de aquel que fue el que murmuró. O sea, en vez de haber restaurado de una forma correcta, de haber ido al tiro a hablar con ese hermano y en la paz del Señor y haber conversado y perdonarse y bendecirse, amados hermanos, el problema se agrandó más. ¿Por qué? Porque se involucraron más gente. Entonces, este espíritu se manifiesta en el ofendido, amados hermanos, y en los participantes. Y estas son las cosas que se empiezan a manifestar. La crítica, la murmuración, la rebelión, la depresión, la amargura, el desánimo, amados hermanos, el tormento. Entonces nosotros tenemos que cuidar esas cosas, tenemos que cuidar nuestro corazón, tenemos que cuidar nuestras vidas, amados hermanos. Si hay alguna de estas áreas en ti, pídele al Señor que te sane, que te limpie. Tiene que orar para que ese sentimiento salga de tu corazón. Y una de las formas es ir y conversar con aquel con el cual te ofendió, o también con aquel el cual tú has ofendido. Porque, amado, no podemos decir que somos una santa paloma. Igual también podemos nosotros estar ofendiendo. Y también tenemos que acercarnos nosotros a pedir perdón. Bueno, ahora en esta parte fue donde yo quedé el domingo que pasó. La solución para cerrar la puerta al tormento. Tenemos que ver cuál es la solución que el Señor nos da a través de la palabra para poder cerrar la puerta al tormento. Y es una muy simple, o sea, es una palabra simple para decirla, pero con una gran profundidad. Y la palabra es perdonar. Amados hermanos, el perdón. Siempre se habla del perdón. Jesús, una de las últimas palabras en la cruz fue el perdón, cuando dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen.
El perdón tiene una profundidad tan tremenda y un poder, amados hermanos, que ustedes no se imaginan. Un poder para libertad y para restaurar tan profundo y para sanar nuestro corazón y para que ataduras que hay en nuestra alma, en nuestras emociones, amados hermanos, podamos nosotros ser libertados y restaurados. El perdón es necesario en este tiempo. Es necesario que tú empieces a manifestar y a soltar el perdón. El perdón no es un sentimiento, el perdón es una determinación. Tú debes determinar el perdonar. Ahora, el perdón, amados hermanos, el Señor nos ha dado a todo el poder para poder perdonar. Tú tienes el poder de parte de Dios para perdonar. Eso lo podemos ver en Juan capítulo 20, versículo 23. Acompáñenos Juan 20, versículo 23, y dice así la palabra del Señor: a quienes perdonéis los pecados, les quedarán perdonados. A quienes no se los perdonéis, le quedarán sin perdonar. Miren, hermano, qué profundo. Alguna gente que no entienden la palabra y no lo conocen, y uno le dice, perdón, caballero, perdón. No, sí, perdón a Dios nomás. Usted diga, disculpe, no es así. Dios nos dio esa facultad para nosotros poder perdonar. ¿Por qué? Porque Dios sabe que en el trasfondo del perdón se manifiesta una libertad en aquel en el cual tú estás perdonando, por aquel en el cual tú estás soltando la palabra, diciendo delante del Señor, Padre, yo perdono a esta persona, yo perdono a esta hermana, yo perdono a este ministro, yo perdono a mi mamá, yo perdono a mi papá, a mi familia, no sé, amados hermanos, yo lo perdono. Y tú cuando estás soltando la palabra, dice la palabra que el poder de la vida y de la muerte está en la lengua. Entonces el poder de Dios se manifiesta cuando tú sueltas perdón, amados hermanos. Hay un resultado en lo sobrenatural, se manifiesta algo en lo sobrenatural que viene, se devuelve en lo natural, en aquel en el cual tú estás soltando el perdón. Es tremendo, amados hermanos. El perdón tiene un trasfondo profundo de libertad, de sanidad, de restauración. Entonces, en cada uno de nosotros está la facultad de librar a tu hermano. Mire, en ti, tú amas a tu hermano, amas a tu hermana, amas a la iglesia del Señor. ¿Tienes algo con alguno? ¿Tienes alguna diferencia? ¿Tienes algo en la cual han provocado daño y te han marcado? Que a lo mejor en el caminar te detuvieron. ¿Por qué? Porque no estuvieron ahí cuando tú necesitabas. O te ofendieron con alguna palabra. Este es el tiempo en que tú sueltes el perdón. Suelta el perdón con tu boca. A lo mejor el hermano no lo tienes presente, pero tú suelta el perdón, suéltalo por tu libertad. Por tu libertad, por tu sanidad, por la sanidad de tu corazón, de tu alma. Y cuando veas a aquella persona en la cual tú sientes que te ofendieron o te abandonaron cuando más lo necesitabas, ahí tú te acercas, le dices, ¿sabes, amado hermano? Yo he tenido guardado esto en mi corazón de hace tiempo, pero hoy quiero decirte, perdóneme porque no le hablaba, no lo ignoré, no le tomé en cuenta, perdóneme porque estaba resentido con usted. Amados hermanos, nosotros tenemos que procurar la libertad. Cristo viene y tenemos que estar libres, tenemos que estar limpios, tenemos que procurar la libertad. Suelta el perdón, es tan importante. Entonces, en cada uno de nosotros, amados hermanos, está la facultad de librar a tu hermano a través del perdón y de no permitir que entre un espíritu de tormento. Mire, es tan maravilloso. No solamente lo vas a librar y sanar su corazón, sino que vas a impedir que un espíritu de tormento entre en aquel hermano o en tu propia vida. Qué maravilloso. Y de no hacer partícipes a otro. Si aplicamos estos principios, amados hermanos, se llevará un efecto en lo que dice acá en Mateo 18, versículo 18. Acompáñame a ver la Biblia, Mateo 18, versículos 18 y 19. Dice así la palabra del Señor. De cierto digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado
en el cielo. Mira, amados hermanos, si tú sueltas el perdón aquí en la tierra, desde el cielo el perdón de Dios también se suelta. Si tú sueltas el perdón aquí, amados hermanos, en la tierra, desde el cielo el perdón del Dios eterno, glorioso, también se va a manifestar en aquel que tú estás soltando el perdón. Lo estás librando de una circunstancia compleja que vamos a ir viendo más adelante. Pero si tú no sueltas el perdón, estás reteniendo el perdón de parte del Señor, estás reteniendo el perdón de los cielos sobre aquella persona. Aquí lo dice, no lo digo yo. Ahí está clarito la palabra, dice, de cierto digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos. Y lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Si tú desatas, sueltas el perdón, amados hermanos, como resultado se va a manifestar el perdón. Y dice, otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Claro, aquí podemos verlo en el poder del acuerdo, para poder declarar la palabra de Dios, sí, pero cuando hay dos personas que se quieren pedir perdón, amados hermanos, en un acuerdo de realmente perdonarse. Miren lo que se provoca, dice, será hecho por mi Padre que está en los cielos. Dios nos observa, amados hermanos, nosotros debemos ser como Dios es, como el Señor Jesucristo es. Dice la palabra, imitadme a mí que soy manso y humilde de corazón. Debemos imitar. Si el Señor soltó el perdón sobre aquella mujer, amados hermanos, que iban a apedrearla, amados hermanos, ni siquiera la condenó, sino le dijo, vete y no peques más. ¿Dónde están aquellos que te apedrearon? Aquellos que te querían apedrear, ¿dónde están aquellos que te estaban juzgando? Aquellos que te estaban condenando. Y ella miró, no vio a ninguno. Dice, Jesucristo dijo, yo tampoco no te condeno. Pero los hermanos hoy día son muy buenos para condenar, muy buenos para juzgar, para apuntar, amados hermanos. Y nosotros, esa no es nuestra posición. Dios no te ha dado el lugar para juzgar a nadie, sino que mejor júzgate tú mismo examínate, tú mismo júzgate cómo estás caminando, si realmente estás siendo agradable delante del Señor, si estás haciendo la cosa que a Dios le agrada. Júzgate tú primero, examínate tu corazón, examina tu camino, examina tu vida. ¿Me entienden? Nosotros tenemos que mirar hacia atrás. Si hemos dañado, si nos hemos sentido ofendidos por otro, o si hemos ofendido a otro, y empezar a soltar el perdón. La palabra de hoy, esta noche, es que tú sueltes el perdón. Dios quiere que hoy tú perdones. Pastor, pero que lo que me hicieron fue grave, fue muy duro para mí. Perdona, amado, por el bien tuyo y por la libertad del otro. Debemos perdonar. Entonces vemos que Saúl abrió puerta al Espíritu por causa, amados hermanos, de la desobediencia, el enojo y la falta de perdón. Veamos la oportunidad de que el Señor, amados hermanos, en este tiempo nos da para poder estar a cuenta con nuestros hermanos, familiares, etcétera. El Señor te está dando una oportunidad tremenda en este tiempo. Porque mire, estamos en la casa, ¿cierto? Estamos ahí introducidos en nuestros hogares, hay familia, ¿cierto? Hay hijos, de repente uno daña a los hijos, ¿cierto? A la esposa. Es tiempo de pedir perdón. De decirle a la esposa, perdóname si en algo te ofendí, ¿cierto? Hay una canción, no la voy a cantar porque no canto bien, pero hay una canción, si en algo te ofendí, perdón, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que examinarnos y ver si en algo a veces causamos daño al otro y procurar, amados hermanos, el soltar el perdón. El perdón es una determinación del momento, amados hermanos, no un sentimiento. Vamos a Mateo capítulo 5, acompáñenme, Mateo capítulo 5, versículos 23 y 26, y dice así la palabra del Señor. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas, mire, dice, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano
y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario, pronto. Tiene que ser luego, hermano, porque el tiempo es corto, ¿me entiendes? Tiene que ser pronto, ponte a cuenta con tu adversario, porque estamos viviendo tiempos finales. Esto pronto se va a acabar. Entonces, ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Entre tanto que estás con él en el camino. ¿En cuál camino estás tú? ¿En qué camino estamos? Estamos en el camino del Señor, ¿cierto? Estamos en el camino del Evangelio, de la buena nueva. Estamos en el camino de salvación, ¿cierto? Entonces, mientras estamos en él, estamos con el adversario en el camino, dice, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Si no lo ponemos a cuenta, podemos salir perjudicados. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Miren, amados hermanos, en Mateo capítulo 18, versículos 21 y 22, la palabra del Señor dice, en una ocasión que se presentó una pregunta que Pedro hizo, dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Y él pone un límite, ¿cierto? Dice, ¿hasta 7? Y el Señor le hizo jaque mate. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, le dijo, sino aún hasta 70 veces 7. Entonces, sería, amados hermanos, 490 veces. O sea, es siempre y en todo momento que nosotros debemos de estar perdonando. En todo momento tú debes perdonar, pero a veces no lo hacemos. Seamos sinceros, sé sincero contigo mismo. Perdonas de forma inmediata o deja que el sentimiento ahí se mantenga, empiece a crecer, a fortalecerse, amados hermanos, y uno se pone malhumorado, no lo quiere ni ver, lo trata de evitar al hermano, que aquel que te ofendió, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque no estamos cumpliendo la palabra y a veces oramos al Señor pidiéndole, Señor, ayúdame, fortaléceme y perdóname. A veces nosotros le pedimos perdón a Dios, pero para recibir, amados hermanos, para poder recibir lo que tú le estás pidiendo al Señor, el perdón, también debemos perdonar. Es la ley de la siembra y la cosecha. Si tú perdonas, a ti también te perdona. Pero si no perdonas, debemos perdonar como hijo de Dios. Si el Señor dejó ese poder a nosotros de perdonarnos unos a otros, dice la palabra, perdonaos los unos y los otros. Entonces el Señor le dice, no, Pedro, hasta 7 veces no, sino que 70 veces 7, que vendría siendo 490 veces perdonar. Ahora, si no quieres tú perdonar, amados hermanos, y retiene el perdón, aquí la palabra de Dios que habíamos leído dice que el adversario te entregará al alguacil y el alguacil te llevará a la cárcel. Y estamos hablando de una cárcel espiritual. ¿Cuánta gente por causa del perdón están en una cárcel espiritual y llenos de amargura, amados hermanos? Y muchos de ellos terminaron solos. Muchos de ellos están solos porque no perdonaron. No supieron perdonar. A muchos se les ha dado la herramienta, pero no la quisieron tomar. ¿Me entiendes? Entonces, tenemos que procurar el perdón. Y es una cárcel espiritual de la cual el Señor te quiere librar, amados hermanos. Hay que perdonar 490 veces, y esto es como una terapia. Te perdono, yo te perdono, porque no es un sentimiento. Si tú lo haces por un sentir, no vas a perdonar, sino que es una terapia, es una determinación de estar soltando el perdón. Yo perdono a tal persona, yo perdono a este, yo perdono acá, yo perdono esta circunstancia, yo perdono, y va a ser como una terapia repetitiva en ti, amados hermanos, que al final el perdón, cuando lo veas, lo vas a abrazar, le vas a bendecir y le vas a decir, hermano, yo te perdono por lo que pasó en tal momento y en tal tiempo. ¿Me entiendes? Tenemos que soltar el perdón.
Eh, entonces, amados hermanos, el perdón constante, amados hermanos, aquello que te ofendieron o te causaron daño, te llevará en la matemática de Dios. ¿Qué quiere decir? 490 veces que tú sueltes el perdón, vas a ser 490 veces libre. 490 veces tú vas a ser restaurado, libertado, sanado, lleno de paz. Cada vez que tú perdones, amados hermanos, aquello que te traten mal, aquello que hablen mal de ti, aquello que te puedan ofender, o tú también aquello que tú puedas haber ofendido, tú tienes que soltar el perdón y eso va a provocar en ti libertad, restauración, sanidad, amados hermanos. Vas a ser sanado y vas a mantener paz en tu corazón. Y dice la palabra, buscar la paz con todos los hombres. O sea, dice, buscar la paz y la santidad. Tenemos que mantener la paz, pero si tú no has perdonado las ofensas, ¿cómo va a estar la paz de Dios en ti? Y si tú no perdonas, no hay paz. Y si no hay paz, como resultado no va a haber la santidad que Dios quiere. Y si no está esa santidad que Dios quiere, no vamos a ver al Señor. Qué tremendo, amado. ¿Se fija la importancia del perdonar? Debemos perdonar. Debemos soltar el perdón, aunque a veces duela. Aunque a veces te sientas que lo que te hicieron fue injusto. Lo que hablaron de ti fue injusto. Y se levantan contra ti sin siquiera saber el por qué. Pero debemos perdonar. Este es un tiempo de perdonarnos. Perdonar a tu marido, perdonar a tu mujer, perdonar a tus hijos, a tu familia, perdonar a tus hermanos, amados hermanos. Es un tiempo de perdón. Dios te quiere que tengas un corazón lleno de paz y como resultado te va a llevar a la santidad. Y si estás en santidad vas a ver al Señor. Y eso yo creo que tú quieres, ¿cierto? Tú quieres ver al Señor, yo quiero verlo. Que el Señor cada día nos muestre, amados hermanos, a quién nosotros debemos perdonar. En Mateo capítulo 18, versículo del 22 al 27, dice así: Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Vamos a leer la continuidad del versículo por la pregunta que Pedro le dijo a Jesús de cuántas veces debía perdonar. Ahora, el versículo 23, el Señor hace un ejemplo, ¿ya? Con relación al perdón. Y aquí vamos a ver algo bien importante, amados hermanos. En el versículo 23 dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba, diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Mire, amados hermanos, aquí hay alta tela para cortar. Pero mire, quiero sacar algunos puntos importantes en esta palabra. Aquí el Señor llama a uno de sus consiervos, ¿ya? Que le debía 10,000 talentos, ¿ya? Lo llamo y ¿cuándo me vaya a pagar? ¿Cuándo vaya a pagar lo que me debes? Tú estás endeudado conmigo. Y dice, el hombre como no tenía para pagar, le pidió postrado, le suplicó, diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Pero aquí dice que el Señor, amados hermanos, se conmovió en misericordia. Para uno de los ingredientes para que tú puedas soltar el perdón es tener misericordia. Misericordia por aquel que te ofendió. Misericordia, amados hermanos.
y le soltó, lo libró. Y nosotros estamos hablando de que el perdón liberta, de que el perdón restaura, de que el perdón sana. Y mire, el Señor está dando un ejemplo, que el Señor perdonó a aquel siervo porque tuvo misericordia y lo libró. Lo soltó, perdonando la deuda. Lo libró de esa situación. ¿Y cómo se habrá sentido ese siervo después que le perdonaron la deuda? Le iban a vender a sus hijos, a su mujer. Y Dios le perdonó, el Señor le perdonó la deuda al siervo. Ya no tenía que vender a su esposa, no tenía que vender a sus hijos, hermano. Y ya no tenía deuda alguna. Él se arrodilló, él suplicó, y Dios, el Señor, se conmovió a misericordia para soltarlo a través del perdón. Amado, el perdón tiene un trasfondo muy importante, en lo cual tú provocas libertad en otro. Ahora, a veces tenemos la capacidad, amados hermanos, de valorar otras cosas que las que realmente son importantes para nuestra vida, como la sanidad en nuestro interior, como la sanidad del alma, de nuestro corazón. Valoramos otra cosa, amados hermanos, y preferimos no perdonar, porque tenemos de prioridad cosas que no edifican. Y preferimos, amados, retener el perdón cuando el perdón liberta a otro. Se debe dar más importancia, amados hermanos, a nuestras vidas, porque la familia realmente lo necesita. Una persona que no perdona empieza a caer en una amargura terrible, y dice la palabra que la amargura seca los huesos. Entonces, esa es por falta del perdón, por falta de no confesar, de mantener ahí oculto ese sentimiento, escondido, retenido, amados hermanos, y eso provoca dolores a los huesos y empieza a secarlo, amados hermanos. Cuando la palabra del Señor es medicina, pero siempre y cuando esta medicina tú te la tomas, la aplicas, la vives, la ejecutas en ti, va a ser medicina en la cual va a provocar sanidad. En Mateo capítulo 18, versículo 28, dice la palabra del Señor: pero saliendo aquel siervo, ¿este siervo cómo salió? ¿Cierto? Salió gozoso después de haber recibido el perdón de una deuda tan grande, amados hermanos. Eran 10.000 denarios, 10.000 talentos era, ¿cierto? 10.000 talentos. Entonces dice la palabra: saliendo este siervo salió gozoso, contento, feliz. Una pregunta que yo te quiero hacer: ¿cuánto de lo que Dios a ti te ha perdonado? Piensa, medita, ¿cuánto de lo que Dios a ti te ha perdonado? ¿Y por qué a nosotros a veces nos cuesta tanto perdonar a otros? Si Dios nos perdonó pecado, amado, terrible, nos perdonó para poder libertarnos. El Señor se conmovió a misericordia con tu vida, soltando el perdón sobre tu vida, y por causa de eso te soltó, te libró, amados hermanos, de una condenación por la eternidad. ¿Me fijas? ¿Y por qué a nosotros nos cuesta tanto perdonar? Y tan fácil nosotros que somos para pedirle perdón al Señor, pero tan difícil que somos a veces para perdonar a aquello en el cual nosotros podemos haber ofendido, o aquello que nos ofendió, que le quitamos hasta el saludo, le quitamos hasta la mirada. Es complejo el tema, ¿cierto? Que el Señor nos ayude, amados hermanos. Necesitamos la intervención del Espíritu Santo en esa área, en nuestros corazones, para que Él nos lleve realmente a soltar un verdadero perdón. Un verdadero perdón, amados hermanos, es aquel que hizo el Señor con nosotros. Dice que Él tomó todos nuestros pecados y lo arrojó al fondo de la mar, y nunca más, dice, y nunca más lo trajo a memoria. Ese es un verdadero perdón. Si tú lo traes a memoria, cosas que quedaron en el pasado, en lo cual tú supuestamente perdonaste, y lo traes a memoria nuevamente, es porque nunca, jamás has perdonado. Así simple. El perdón, amados hermanos, tiene una profundidad tremenda. Debemos nosotros ejercitarnos en el perdón, siempre.
sea justo, sea injusto lo que hayan hecho, tengas tú o no tengas la razón, aunque la otra persona te haya ofendido, debes tú ir y pedir perdón. Pero ¿cómo voy a pedir perdón si yo no fui el que ofendió? ¿Qué dice la palabra? Cuando el Señor nos da la oración modelo del Padre Nuestro, dice: Padre nuestro que estás en los cielos, ¿cierto? Santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en los cielos y en la tierra, ¿cierto? Danos el pan cada día. Y después aquí dice: perdona, Señor, nuestras ofensas, así también como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No es que aquel que te ofendió tenga que venir a pedirte perdón, sino que tú debes perdonar a aquel que te ofendió a ti. No, pero a veces nosotros, amados hermanos, queremos y esperamos que el que me ofendió a mí, ese venga acá a pedirme perdón. No, eso no dice la palabra del Señor. El principio del reino es totalmente contrario al principio del mundo. Si el otro te ofendió, ve usted, amado. Más espirituales, vosotros que sois más espirituales, dice la palabra, ve usted, vaya y pida usted perdón, aunque usted no haya tenido culpa. Perdón, pida. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque vas a ser libre tú y vas a libertar a otro. Pero mira, amados hermanos, ¿qué pasó con este siervo que salió contento, gozoso, después de que le perdonaron esta tremenda deuda? ¿Cuál fue la actitud que él tuvo? Veamos, Mateo 18, versículo 28, dice: pero saliendo aquel siervo, el que había sido perdonado por parte del Señor, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, amado. Él debía 1000 talentos y se le fue perdonado. Este le debía solamente 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaban, diciendo: págame lo que me debes. Mire, se olvidó fácilmente. Se olvidó fácil, amados hermanos, el perdón que Dios había soltado sobre su vida, que saliendo no hizo lo mismo. Así a veces somos nosotros. Nos olvidamos fácilmente que el Señor nos perdonó cuando ni siquiera lo merecíamos. O tú merecías el perdón de parte de Dios. Si fue un amor inmerecido, por gracia somos salvos, porque Dios nos amó, que Él vino a pagar sin haber conocido pecado, sin haber pecado. Jesucristo tuvo que venir a pagar tu cuenta, tu deuda, para que tú puedas recibir libertad y perdón de parte del Dios eterno. Y a veces nos olvidamos nosotros el perdonar a otros, sino que a veces lo apretamos, lo ahogamos. Y decimos entre nosotros: no, que Él me perdone, que Él venga para acá a pedir perdón, no, que me pague esto que me debe, que pague esto otro, no, si yo le presté esto otro, y no me ha devuelto, no lo quiero ver, no lo quiero hablar. Amados hermanos, pero ¿por qué no perdonáis? ¿Por qué a veces se valoran más otras cosas que son menos importantes y no valora realmente lo que la palabra del Señor nos enseña? Perdona. Debemos perdonar. Pero mire este siervo. Después más adelante le llaman siervo malvado. Se le perdonó una gran deuda, pero él no fue capaz, amados hermanos, de perdonar 100 denarios a este consiervo. Entonces su consiervo, postrándose, mire, lo mismo que el siervo hizo delante del Señor, este consiervo está haciendo con él. Dice: entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo. ¿No fue lo mismo que el siervo le dijo al Señor? Lo mismo. Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mire lo que hizo el siervo. Mas él no quiso, sino fue y le echó pagase la deuda. Mire cómo accionó este siervo, amados hermanos. Cuando a él le iban a vender la esposa, los hijos, todo, amados hermanos, y el Señor le perdonó la deuda, pero él no fue, sino que al tiro accionó, no le dio ni siquiera la oportunidad, ni siquiera tuvo misericordia de este consiervo, sino que al tiro lo encarceló.
Versículo 31. Dice, viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho. Claro, porque no hizo lo mismo que hicieron con él. Y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Hasta ahí nomás le llegó. Versículo 32. Dice, entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado. Mira, amados hermanos, aquel que no sabe perdonar y no quiere perdonar, ¿cómo el Señor le llama? No lo digo yo. ¿Cómo el Señor llama a ese siervo? Aquel hermano, aquella hermana que está escuchando este mensaje y tiene algo que perdonar. Tiene a alguien que pedirle perdón y no ha querido. ¿Cómo se le llama? Siervo malvado. ¿Por qué? Porque a él se le perdonó toda la deuda. Y el Señor lo dice acá, dice, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné. ¿Por qué me rogaste? ¿No debías tú también tener misericordia? ¿Ve? La misericordia va acompañado para que tiene que estar acompañado en tu vida para que tú puedas soltar el perdón. Si tú eres hijo de Dios, tú vas a soltar el perdón. Si tú eres hijo de Dios, tú vas a pedir perdón, aunque te hayan ofendido, aunque tú no seas culpable. ¿Por qué? Porque dice la palabra en el Salmo capítulo 23, sí, Salmo capítulo 23, en el último versículo dice, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida. Pero dice la palabra en el versículo 1, dice, Jehová es mi pastor. Si Jehová es tu pastor, el bien y la misericordia en ti tiene que estar presente. Y si el bien y la misericordia está presente en tu vida porque Jehová es tu pastor, tiene que haber siempre en ti el perdón. Porque por misericordia se suelta el perdón. Y acá el Señor lo dice en el versículo 33, dice, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo? Como yo tuve misericordia de ti. Y el Señor tuvo misericordia de él. ¿Y cuál fue el resultado de su misericordia? El perdón. Versículo 34. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos. Aquí se pone crítica la cosa. Le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno a su hermano sus ofensas. Ni siquiera está diciendo el Señor acá que aquel hermano que te ofendió tenga que venirte a ti a pedir perdón, sino que el Señor acá está diciendo que así también mi Padre, dice el Señor Jesucristo, mi Padre celestial hará. ¿Qué es lo que va a hacer? Entregarlo a los verdugos. Así también mi Padre celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Si tú no perdonas, el Señor te dice, así hará el Señor contigo. ¿Qué es lo que iba a hacer contigo? Si tú no sueltas el perdón, te van a entregar a los verdugos. Tremendo, ¿no? Complejo. ¿Qué vas a decidir? ¿Vas a esperar que aquel que te ofendió venga a ti a pedirte perdón o tú vas a perdonar a pesar que tú no hayas sido el culpable? El Señor dice que debemos perdonar a aquellos que nos ofendieron. Tú tienes que ir a perdonar. Tú tienes que ir a pedir perdón. Porque así te libertas tú y tú vas a libertar al otro. Porque el otro rápidamente también ahí se va a confesar y te va a decir, no hermano, perdóneme usted si yo fui el que actuó mal, ¿me entiende? Entonces va a haber un mutuo acuerdo de perdonarse, ambos en un acuerdo de perdón. Y el perdón de Dios se suelta, se manifiesta sobre los hijos. La frase que el Señor dice que hará, que es entregar a los verdugos, está hablando de entregar al tormento de tortura. La palabra verdugo, amados hermanos, y a ver, ya voy a tener que terminar. La palabra verdugo
En griego es basanistes, que significa torturador o quien atormenta. Y es derivada de la palabra griega basanizo. Guárdelo. La palabra verdugo en griego y es derivado de la palabra griega basanizo, que significa, la palabra basanizo significa es torturar, afligir, atormentar, azotar. Es tener dolores en el cuerpo y en la mente. ¿Se fija, amados hermanos? La profundidad de lo que es el perdón y la consecuencia si no ponemos de nuestra parte el perdonar las ofensas de aquellos que nos ofendieron, o nosotros también pedir perdón a aquellos que hemos ofendido. En Mateo capítulo 8, versículo 29, recuerde, la palabra verdugo viene de la palabra derivada de basanizo. En Mateo capítulo 8, versículo 29, mire, dice: cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino, y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? La palabra acá, atormentarnos, es basanizo. Ahora, quiero que se fije quién era lo que estaban hablando, quién era lo que estaban diciendo la frase, has venido acá para atormentarnos. No era el endemoniado como la persona en sí que estaba endemoniada, sino que eran los demonios que estaban dentro de la persona. Ellos decían: has venido acá a atormentarnos antes de tiempo. Basanizo, que es la misma palabra de aquel verdugo, el cual el Señor dice que hará con aquellos que no perdonen. No sé si me están entendiendo lo que quiero tratar de explicarle. Si tú no perdonas, amados hermanos, vas a tener la consecuencia que está preparado para los demonios, no para ti. Por eso el Señor quiere que nosotros nos perdonemos los unos a los otros nuestras ofensas. Por eso el Señor dejó esa oración modelo: Padre, perdona nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestro deudor, o perdona nuestras ofensas, así también como nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden. Debemos perdonar, porque el Señor te quiere libertar, te quiere librar, amados hermanos, del verdugo, de aquel que quiere venir a atormentar y oprimir tu vida. Estos demonios sabían muy bien cuál era su castigo, y el castigo de ellos era ser atormentados, basanizo. Y esta es la función que ha de cumplir el verdugo sobre aquel que no perdone. Apocalipsis capítulo 14, versículos 9 y 10, unos versículos de referencia con relación al basanizo. Dice: y el tercer ángel los gran voz: si alguno adora a la bestia, en todo el periodo de tribulación, gran tribulación, dice: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente y en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado, ahí está la palabra, basanizo, con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban las bestias y el falso profeta, y serán atormentados, basanizo, día y noche por los siglos de los siglos. ¿Se fija, amados hermanos? No es preparado para ti, sino que preparado, amados hermanos, para el diablo, el falso profeta, para
para los demonios, amados hermanos, pero lamentablemente van a haber gente que van a ser bajo ese tormento, van a ser atormentados en ese tiempo con la palabra basanizo, tormento, tortura, amados hermanos, aquellos que se van a poner las marcas, aquellos que van a adorar la bestia en el periodo de tribulación. Pero, amados hermanos, todavía tenemos la oportunidad, tú tienes la oportunidad de soltar el perdón, porque Dios no quiere eso para ti, no quiere que tú vivas en una cárcel espiritual, atormentado, amados, y en tu cuerpo por no querer perdonar. Es importante que perdones. Quizás tú puedes decir en tu razón que no, pero si yo no hice nada, pero perdona, porque no solamente vas a ser libre tú, sino que vas a poder provocar la libertad en aquel que estás perdonando, amados hermanos. Y el Señor dice en su palabra: por cuanto lo hiciste con lo hiciste conmigo, ¿o no? Cuando le dice: Señor, pero cuando te vimos enfermo, cuando te vimos en la calle, muerto de hambre, cuando te vimos en la cárcel, el Señor, ¿qué le dice? Por cuanto lo hicieron con ellos, lo hiciste conmigo. Si tú sueltas el perdón, tenlo por seguro, Dios también te va a perdonar. Por cuanto lo estás haciendo con ellos, estás soltando la libertad con ellos, en ti también se va a provocar la libertad. Mira, amados hermanos, Job estaba enfermo, estaba con sarna, amado, estaba en su cuerpo lleno de llaga, pero dice la palabra del Señor que del momento que él oró por sus amigos que estaban enfermos, él también recibió la sanidad. ¿Por qué? Porque él empezó a soltar la sanidad, a soltar el perdón sobre ellos, y él también lo recibió. ¿Por qué, amados hermanos? Porque por cuanto Job lo hizo con ellos, el Señor lo hizo con él. Debemos soltar el perdón. Debemos procurar nuestra libertad. Debemos procurar nuestra sanidad de nuestra alma. Mateo capítulo 6, versículo 12, y con este versículo ya voy terminando. Dice la palabra del Señor: y perdónanos nuestras deudas, dice el Señor. Esta es la oración modelo. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. El perdón anula deudas. Debemos de enseñar a nuestros hijos a perdonar, para que no vivan tormentos de los cuales quizás tú puedas estar viviendo. Perdona. Si estás bajo opresión, si estás bajo tormento, suelta el perdón. Suelta el perdón. Perdona las ofensas. Perdona a aquel que te causó daño. Porque de esa forma vas a ser libertado tú y vas a libertar a aquel el cual tú estás perdonando. Que el Señor les bendiga grandemente. Este es un tiempo que el Señor nos quiere limpiar, nos quiere restaurar. Este es un tiempo que el Señor quiere que ordenemos todo aquello que pueda estar en nuestro corazón. Que el Señor nos ayude a perdonar, nos enseñe a perdonar, un perdón genuino, un perdón, amados hermanos, donde aquellas ofensas que pueden haber provocado en ti o tú puedas haber ofendido, a soltar el perdón, quede en el pasado y nunca más lo traigas a memoria. El verdadero perdón, amados hermanos, es nunca más traerlo a memoria. No se debe traer más a memoria. No cuando haya una circunstancia, una dificultad, un pleito, o sea lo que sea. Ah, pero tú te acuerdas cuando me hiciste esto. Ah, no, amado, nunca perdonaste. Y eso suele suceder, sobre todo en situaciones de familia, de casa, de hogar. Suele suceder que en un pleito familiar siempre la mamá, el papá, le trae los trapos sucios a los hijos que ya están grandes. Le traen los trapos sucios del pasado. La mamá nunca perdonó. Nunca perdonó a sus hijos. El Señor quiere que nosotros perdonemos, amados hermanos, porque Dios nos quiere libertar de una cárcel espiritual. Perdona nuestras ofensas. Perdona las deudas. Perdona las ofensas que te puedan haber causado, aunque tú no hayas sido culpable. Perdona. Por el bien tuyo y por el bien a quien que tú estás soltando el perdón. Que el Señor, amados hermanos, les bendiga
Doy gracias a Dios por esta palabra. Esperamos que esta palabra haya sido de edificación para ti. Así lo ha sido para mí. Que el Señor nos enseñe y nos ayude a perdonar. Son 490 veces que debemos perdonar constantemente, amados hermanos. El perdón no es un sentimiento, es una determinación. Tú debes perdonar. Determinar, soltar el perdón sobre aquel que te ofendió. Así que muchas bendiciones. Nos estaremos viendo nuevamente, amados hermanos, el domingo entre 8 y 8:30 de la tarde. Vamos a comenzar una serie en la cual me voy a meter de lleno en la palabra, de poder estudiarlo, aprenderlo bien, escudriñarlo con relación al regreso de nuestro Señor Jesucristo. Así que te esperamos el domingo, para que podamos juntos aprender de la palabra del Señor, que es de y de edificación. La palabra de Dios nos dice que esta es la palabra profética más segura y debemos estar atentos a ella. Que el Señor le bendiga grandemente, la paz de Dios sea llenando sus corazones. Dios le bendiga. Bendiciones.